¿A cuál? Mateo 5, del 38 al 42. Mm. Ahora sí voy a comenzar. Mateo capítulo 5. Estamos entonces dentro del Sermón del Monte. Lo que es básicamente el sermón más importante de toda la historia. Quizás podríamos considerarlo así. En el versículo 38 comienza así. Dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Okay? Tenemos ahorita nosotros lo que son 6 correcciones de parte de Jesucristo acerca de la cultura judía y la forma en la que ellos concebían la ley de Moisés. Entonces, lo que hacían ellos era que agarraban lo que se encontraba en el Antiguo Testamento y lo interpretaban debajo de los lentes de qué es lo que querían ellos que significara. Y entonces, más que nada, nos habla esto acerca de no correcciones solamente de la cultura judía, sino correcciones acerca de lo que nosotros como hombres y nuestra naturaleza quiere que diga la Escritura, ¿sí? Y lo que hace Jesucristo entonces es que va y reinterpreta con una mirada un poquito más completa, de hecho más completa, de lo que significan todas estas escrituras. Y en este momento es la quinta, les comento, la quinta de 6 correcciones. La quinta vez que dice Jesucristo, ustedes han oído, pero yo les digo. Y en esta quinta tenemos una que nos reta más, probablemente, que todas las demás que existen. Porque en esta, lo que nos está retando es, Cristo dice, a cualquiera que te abofetee, vuélvele también la otra mejilla, ¿no? O pon la otra mejilla. Y es algo que nos reta a nosotros en lo que es nuestro sentido de defender nuestra persona y de defender nuestro honor, ¿sí? Y entonces muchos, inmediatamente leyendo este pasaje, reaccionamos y decimos, no puede significar que yo deje que otras personas pasen arriba de mí. Pero tenemos que darnos cuenta que mientras que sí hay un espacio para que nosotros hagamos la pregunta exactamente qué significa lo que está diciendo Jesucristo, este espacio no tiene que ser regido por nuestro sentido de preservación. Tiene que ser más bien regido por qué es lo que Dios dice a través de la Escritura, ¿sí? Y que sepamos en verdad nosotros qué significa, porque queremos saber nosotros el verdadero significado de la palabra de Dios. Entonces hay que ser cuidadosos nosotros cuando nos acercamos a estos textos y buscar interpretar de forma correcta. Para este momento, si ustedes se regresan unos versículos, al versículo 29, podemos ver que Jesucristo sí utiliza medios literarios. Ejemplo, en el versículo 29, donde nos dice, Mateo 5, versículo 29, donde nos dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. No está haciendo referencia a que tú te mutiles a ti mismo, ¿sí? No está haciendo referencia cuando dice también, en este caso, que tú amputes un miembro, no significa algo literal, ¿sí? Hay un padre de la iglesia llamado Orígenes que literalmente hizo esto. Cuando él observó, en este caso, un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 19, un pasaje que dice, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Para quien no sepa, un eunuco es alguien que se ha castrado o ha sido castrado por alguien más. Lo que hizo él fue literalmente eso. Él se castró a sí mismo. Entonces tenemos que tener nosotros un cuidado de no interpretar más allá de lo que está queriendo el pasaje. Cuando dice Jesucristo esto de sácate un ojo, está haciendo referencia más bien a que arranques de tu vida esas cosas que te hacen a ti caer en un pecado sexual, ¿sí? Que tú desaparezcas aquello que te hace a ti ser tentado más. Y entonces, cuando nos acercamos con esa misma idea a Mateo capítulo 5, versículo 38, y vemos esto, ojo por ojo y diente por diente, y continúa el pasaje, coloca la otra mejilla, dale tu capa, también dice el pasaje,
al que te pida, dale, tenemos que ver qué significa eso. Si es que esto significa, a cualquiera que me pida, yo voy a entregarle, aun si me quedo pobre. ¿Significará eso o no significará eso? ¿Sí? O si significa, cada vez que alguien me quiera bofetear, voy a recibirlo. O si significa también que cuando me quiten algo, yo voy a proveer aquello otro que falta que me quite. ¿Sí? Entonces tenemos que saber nosotros definir todo esto y primeramente entonces tenemos que entender el contexto. Entonces el día de hoy vamos a observar 3 leyes de la escritura. La primera nos provee el contexto. La primera está en el versículo 38, que es ojo por ojo y diente por diente. Y las otras 2 son leyes que está estableciendo ahora Jesucristo. La primera se encuentra, de las 2 siguientes, se encuentra en el versículo 39 y 40. La segunda en el versículo 41 y 42. ¿Ok? Entonces van a ser 3 leyes. La primera establece el contexto. Y la primera la podemos definir nosotros como lex talionis. Lo escribo para que lo tengan. Lex talionis. Y esto es lo que se conoce como la ley de retribución. ¿Sí? Ley de retribución. Ahora estos son términos. En este caso, lex talionis es un término latín. Lo que hace referencia a este término es básicamente talionis, proviene de la palabra talos, de la palabra que nosotros tenemos en español, tal. Como cuando decimos nosotros, por ejemplo, en este caso, tal cual, y estamos haciendo referencia a que es algo igual o semejante. Y eso es lo mismo. Lo que significa lex talionis es la ley de semejanza o la ley de retribución, porque se da algo semejante, se retribuye algo semejante a aquello que le fue quitado. Si es un robo, por ejemplo, lo que hace es que se regresa aquello que fue quitado o se da algo de igual valor. Si sucedía dentro de la escritura, ejemplo, que se asesinaba a una oveja, lo que se daría es que se daría otra oveja. ¿Sí? Entonces tenemos leyes nosotros que vienen en el Antiguo Testamento que implican esto. Y la frase principal para esto es la que dice Jesucristo. Cuando dice él, ojo por ojo, él está hablando de una cita del Antiguo Testamento que aparece 3 veces. Aparece, si nosotros vemos, Éxodo capítulo 21, versículo 24. Aparece si vemos nosotros Levítico capítulo 24, versículo 20. Y aparece si nosotros vemos Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Se los dejo ahí por si los quieren checar. Si quieres pasa. Sí, no te preocupes. Esperen. Ahí estás. Vale. Entonces aparecen esos 3 pasajes. Y les digo, esta es una ley que es de extremo importante que entendamos de forma correcta. Que entendamos bien el contexto del que nos está hablando. Porque ahorita cuando nosotros pensamos en esa ley, aunque sea la mayor parte del mundo, piensa en algo que es arcaico, en algo que no tiene ningún sentido que se realice. Y se piensa así porque la imagen que trae para nosotros cuando hablamos ojo por ojo es una imagen de una retribución que trae incluido venganza y crueldad. ¿Sí? Si alguien te quita un ojo, tú quítale un ojo a esa persona. ¿Sí? Y tenemos nosotros esta imagen entonces de algo que incluye tanto ese sentido de crueldad que llega a ser incluso górico. ¿Sí? Algo que levanta imágenes que en verdad no son las que se refiere esto. Cuando Dios coloca esta ley en el Antiguo Testamento, Él tiene un propósito doble. Este propósito está muy lejos de lo que nosotros pensamos. La primera parte del propósito es que Él establece una forma de juzgar que sea justa. ¿Sí? Porque mientras que nosotros pensamos dentro de estas leyes y pensamos como que están exagerando, lo que está haciendo más bien es que lo está colocando de forma adecuada. Si alguien roba algo, eso mismo tiene que ser devuelto. Eso no es algo que para nosotros debería sonar como injusto, sino más bien exactamente lo contrario. Es algo justo. Aquello que se quita tiene que ser entregado. ¿Sí? Les digo, nosotros tendemos a verlo de una forma que es mucho más incluso sangrienta, porque lo que pensamos más bien es de forma vengativa. Si alguien me quita algo, yo voy a quitarle incluso más de lo que él me quitó a mí.
Y eso no es lo que hace referencia, ¿sí? Sino de una forma proporcional. Entonces establece un juicio que sea justo de una forma proporcional. Primera cosa. Y dos, lo que hace también es que limita lo que se puede decir que es este castigo. Limita el castigo porque mientras que muchos quisieran quitar aún más, lo que hace es que lo deja cerrado exactamente a lo que es. Y entonces prohíbe básicamente este sentido de venganza dentro de las personas. Si tú observas la forma en la que funcionan, por ejemplo, lo que serían, denme 2 segundos, como demandas dentro de Estados Unidos, hay unas que exageran extremadamente y se piden cosas que van mucho más allá de lo que fue quitado. Y eso se puede porque no se establece bien esta ley de retribución. Y hay que tener bien visto que eso se realiza de un sentido de querer aprovecharse y de quitar más. Y eso no es lo que quiere Dios. Cuando Dios está colocando esta ley, lo que quiere es borrar la venganza, entonces, y las retribuciones excesivas. Y es entonces exactamente contrario a lo que nosotros pensamos que apoya. Podemos ver esto, por ejemplo, visto en Lamec en Génesis capítulo 4, versículo 23, un abuso de esto. En Génesis capítulo 4, 23, nosotros observamos a un descendiente de Caín, el cual él dice, y se enorgullece en eso, él dice, yo asesiné cuando alguien me hirió a mí. Yo asesiné cuando alguien me pegó a mí. Chequen, Génesis capítulo 4, versículo 23, dice, he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Y él está orgulloso de eso. Yo quité más por algo pequeño que me realizaron en comparación. ¿Sí? Está diciendo algo que es exactamente lo que nosotros debemos querer evitar. Porque por naturaleza nosotros decimos, si me tiran un diente, voy a tirarle 4 dientes. ¿Sí? Y tenemos que ver que Dios no apoya esas venganzas personales que nosotros tenemos. ¿Sí? Lo que hace más bien Dios es que en esta ley que Él nos da, que es una ley que es santa, justa y buena, de acuerdo a Romanos capítulo 7, versículo 12, es que Él coloca una medida apropiada. Y aparte de eso se ve también en el contexto, porque aquel que podría administrar esta justicia no era cada una de las personas por sí misma. O sea, estas leyes que nosotros vemos en estos pasajes que les pasé, no están hechos para ser administrados personalmente, sino para ser administrados por el gobierno. ¿Sí? Entonces, Dios aleja de una administración personal porque sabe que cuando tengamos esta administración, posibilidad de administrar personalmente esta justicia, vamos a hacerlo con un espíritu de venganza. Y ese es exactamente el problema contra el que está yendo Jesucristo. Lo que afirma Jesucristo es que no debemos de hacerlo personalmente nosotros. Y eso se observa cuando vemos el resto del pasaje. Chequen, por ejemplo, lo que nos dicen estos versículos. Otra vez en Mateo capítulo 5, versículo 32. Versículo 39. Los siguientes versículos. Versículo 39. Yo les digo, no resistan, ¿quiénes? Ustedes, específicamente los discípulos a los cuales les está hablando. O Mateo capítulo 5, versículo 40. Versículo 40. Si alguien quiere quitarte a ti la túnica, dale tú también. ¿Sí? O versículo 41. Si te obligan a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Todo está haciendo referencia de forma personal. ¿Sí? Mientras que las leyes que estaban vistas en el Antiguo Testamento estaban haciendo referencia al gobierno, estas están hablando de forma personal a cada una de las personas y les dan básicamente 2 mandamientos ahora Jesucristo. Primer mandamiento, no resistan al que es malo. Versículo 39, no resistan al que es malo. Segundo mandamiento, versículo 41, al que te pida, dale. ¿Sí? Versículo 42, perdón, al que te pida, dale. Y estos 2 mandamientos son la esencia de todos estos versículos. ¿Sí? Entonces vamos a ver estos 2 mandamientos por su parte. Lo que hacen es que quieren evitar la venganza y lo que hacen también
es que quieren que tú y yo tengamos un espíritu generoso, un espíritu que busca entregar y servir, aun si es en algún momento malo. Que no queremos ser nosotros entonces vengativos, sino que queremos ser generosos. Primer mandamiento, versículo 39 y 40. No resistan al malo. Versículo 39 al versículo 40 de Mateo capítulo 5. Y lo que nos dice este mandato básicamente es lo siguiente. Que nosotros, literalmente, tenemos que resistir en nuestro ser podríamos llamarlo nosotros el impulso a querer ir en contra del malo a su manera. El impulso a querer nosotros reaccionar de la misma forma en la que están actuando con nosotros. Eso es lo que está implicando cuando nos dice, no resistan al que es malo. No pongan una resistencia que sea igual al que está realizando esto, que se describe como alguien que es malo. Ahora, para poder ver esto, tenemos que definir nosotros qué nos está haciendo referencia con esto. Si esto es una práctica absoluta o si no lo es. Y la cosa de esto es que no lo es, no se refiere a una práctica absoluta. O sea, no te dice, en todo lugar, no resistas al malo. Eso se puede ver porque, por ejemplo, la Biblia misma, en Santiago capítulo 4, versículo 7, nos llama que resistamos al diablo. ¿Sí? Santiago capítulo 4, versículo 7. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sí? Entonces sí podemos resistir nosotros una medida de maldad. O por ejemplo también podemos observar cómo es que nos habla la palabra acerca de Pablo cuando Pablo estaba teniendo una confrontación con Pedro, porque Pedro estaba dejando valores cristianos y estaba entonces abandonando lo que él creía, y Pablo, viendo esto, que él estaba actuando como un malo, él fue y se resistió al actuar de Pedro, ¿sí? Él resistió y lo confrontó. Nos dice Gálatas, capítulo 2, versículo 11. O, por ejemplo, cómo es que se resistían Israel cuando Israel era invadido por naciones externas. Entonces ellos resistían con armas, incluso en contra de la invasión. Entonces, al menos esto no se encuentra dentro de este mandato. No resistan al diablo, al malo. ¿Sí? Sí podemos resistir nosotros al diablo. Sí podemos resistir nosotros cuando alguien está predicando mal la palabra. Sí podemos resistir nosotros si hay una invasión a nuestra nación. ¿Sí? La Biblia aquí no está enseñando pacifismo. No nos está enseñando que son malas las armas, tampoco. ¿Sí? Ahora hay que tener cuidado ahí, porque si yo les digo eso, muy probablemente alguien piense también que yo estoy apoyando las armas. Y eso tampoco es el propósito. ¿Sí? Dios ciertamente entrega un uso correcto para las armas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13 se nos dice que Él da la espada al gobierno para que Él rija y pueda estar evaluando con aquellos que son malos y defendiendo al pueblo. ¿Sí? Entonces, ciertamente hay un buen uso, pero tampoco significa que debamos bendecir nosotros la guerra y que debamos de bendecir también las armas. Tampoco significa eso. ¿Sí? Lo que nos está haciendo referencia aquí, más bien, con no resistan al malo, se puede ver cuando nosotros observamos la siguiente parte del versículo. Salud. Siguiente parte del versículo. Chequen, versículo 39. Yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que, y coloca un ejemplo, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y este ejemplo es muy relevante para lo que está diciéndonos, porque cuando nosotros pensamos en abofetear, la mejilla derecha es algo muy específico. ¿Sí? Les voy a hacer un ejemplo. La mayor parte de las personas son diestras, entonces actúan con su mano derecha. Ahora, si yo voy y abofeteo a alguien, ¿en qué parte de la cara le voy a estar dando? En la izquierda. En la izquierda. ¿Sí? Entonces no puedo estar hablando yo de una bofetada que es con fuerza para darle a una persona. Más bien lo que está haciendo referencia es una práctica cultural que se daba en el primer siglo, en la cual ellos abofeteaban con la parte trasera de la mano a la parte derecha de la cara. ¿Sí? Y lo que hacían con eso era que estaba haciendo un ataque al honor de la persona.
estaban siendo como un insulto para la persona, ¿sí? Y entonces más bien lo que está haciendo Jesucristo es que nos está diciendo que veamos que no tenemos que temer nosotros o defendernos de una forma igual cuando alguien nos insulta. No tengo que responder yo a un insulto con otro insulto, ¿sí? Sino más bien tengo que estar preparado yo para en ese momento incluso recibir otra más, otro insulto más, ¿sí? O algo que va más allá. Tengo que estar preparado yo a que si alguien está atacando mi honor y está actuando de una forma que a mí me insulta, yo no respondo de la misma forma, ¿sí? Ahora, entonces esto, denme 2 segundos. Entonces lo que está atacando para nosotros es el honor, ¿sí? Porque nosotros tenemos un sentido en el cual queremos muy grandemente defender nuestra persona. Y es lo que les estoy comentando. Si yo quiero defender a mi persona, voy a hacer lo que sea para que no me traten mal a mí. Y él dice, hay un cierto punto en el cual debemos aceptar nosotros esto. Si somos insultados, no debemos regresar e incluso debemos estar preparados, como les decía, para recibir en ese momento otro insulto más. No debemos de responder de forma personal con este ojo por ojo, porque eso no es lo que viene dentro de esta ley. Cuando coloco, les digo, esta parte de la ley ojo por ojo, esto estaba haciendo referencia a cosas que no son personales, cosas que no van acerca de lo que yo hago, que no atacan mi persona. Puede ser que me ataquen físicamente, viene dentro de las leyes, puede ser que me roben, puede ser incluso asesinato, pero no está haciendo referencia a una defensa de mi honor. Eso no es lo que está haciendo referencia, ¿sí? Y esto tiene que ser visto más grande todavía, porque si nos regresamos unos versículos al versículo 11, vemos nosotros que Dios admite incluso que va a haber una mayor persecución, un mayor ataque si nosotros lo estamos realizando por predicar el evangelio. Y que ese ataque, cuando es por predicar el evangelio, tiene que ser aún más recibido. Entonces en el versículo 11 nos dice, bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y esos deben de ser bien tomados. Cuando se es maltratado, cuando incluso se afecta nuestra integridad física a causa de predicar el evangelio, igualmente no debemos responder con ira, porque sería completamente contrario a lo que estamos predicando nosotros. Si yo estoy predicando salvación para personas que están perdidas y ellas me atacan a mí y yo respondo de la misma forma, yo no estoy predicando una salvación verdadera, ¿sí? Y aún más, entonces tenemos que ver nosotros que Dios llama bienaventurados a aquellos que son perseguidos por su nombre. Y esto se observa principalmente si nosotros miramos el ejemplo de Cristo. Entonces, si viéramos nosotros pasajes como Mateo 26, versículo 67, Mateo 26, 67, nosotros vemos que durante su juicio Jesucristo, por ejemplo, no cayó. Y después de su juicio, siendo llevado por soldados romanos, fue abofeteado, fue escupido, fue alguien que le dieron puñetazos y él no respondió como nosotros responderíamos usualmente. Nos dice Mateo 26, 67, le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros la bofeteaban y aún así él no respondía, ¿sí? Unos versículos después, un poco después dentro de la historia, podríamos ver nosotros que incluso, como nos dice Lucas, él estaba orando, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? O podríamos ver nosotros una versión condensada de todo esto y la enseñanza en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. Si puedan, mantengan su dedo también en Mateo. Pero en 1 de Pedro 2, versículo 23, nosotros vemos que cuando Pedro habla acerca de los sufrimientos de Cristo y define a Jesucristo, él le dice, es alguien que era ultrajado, pero que no respondía de la misma forma. Entonces dice el versículo 23, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba,
sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso es, a Dios. Este es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. El ejemplo de Jesucristo, que cuando se enfrenta con injusticias en el mundo, no responde creando más injusticias. Es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? En este tiempo, nosotros podemos ver, en este tiempo presente, nosotros podemos ver que existen una gran cantidad de injusticias en todo el mundo. Y nunca podemos estar cediendo nosotros a ellas, sino que nos encomendamos, como dice el pasaje, a Dios que juzga, ¿sí? Ahora, eso no significa que nosotros estemos, no solamente dispuestos a recibir un maltrato, sino que nos estemos entregando abiertamente o directamente a eso. Si nosotros nos encontramos en alguna situación, ejemplo de maltrato, en la cual están de forma constante, por supuesto que vale la pena seguir. Pero en el momento en el cual te enfrentas a ello de frente, no hay que responder nosotros con un sentido de venganza, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Hace unos años nos encontramos con un chavo que estaba teniendo problemas en su casa y que estaba en un punto en el cual su padre lo estaba golpeando. Y él estaba a punto, nos comentó, que estaba a punto de regresar ese golpe. Él actuó bien al no regresarlo. Y de todos modos, se salió de casa y se fue a vivir solo. Y entonces se tuvo que sostener a sí mismo para no estar dentro de esa situación. Y él actuó exactamente bien. Pero era para que él no generara este actuar pecaminoso suyo, ¿sí? Que no estuviera él actuando vengativamente, que no estuviera él teniendo algo de lo cual después se habría arrepentido, ¿sí? De todos modos, estuvo bien que se saliera, ¿va? Ahora, esta demanda la ilustra en Mateo capítulo 5, cuando vemos el siguiente versículo, el versículo 40, y vemos nosotros una demanda legal, que es el ejemplo que utiliza. Entonces, ilustra con un tribunal romano en el cual se está llevando a una persona y se le está demandando y se le está pidiendo su ropa. Ahora, eso puede no parecer mucho para nosotros, pero en el primer siglo eso era algo extremadamente grande porque la ropa era cara. Y la mayor parte de las personas del pueblo solamente tenían alrededor de 2 prendas, más bien de 2 cambios de ropa, ¿sí? Formados por 2 prendas. Una prenda interior, que nos dice el versículo 40, es la túnica, la prenda interior, y una prenda exterior, que es la capa. Y esta capa lo que hacía era que era la parte más costosa, porque era la que utilizaban ellos de noche para poder taparse y para no sufrir frío, ¿sí? Y entonces esta prenda exterior no podía ser demandada por las personas. Cuando alguien demandaba a alguien más en la corte, solamente podía ir por la ropa interna, ¿sí? Lo que sería la túnica. Y lo que está diciendo Jesucristo es, si alguien te demanda, aun si lo realiza de forma injusta, y lo está haciendo él para atacarte a ti, de todos modos tienes que tener un sentido en el cual estés incluso dispuesto a entregar aquello que es más valioso, ¿sí? Llama a Jesucristo a una disposición a entregar sin queja, sin pelea, aquello que es más valioso, si alguien más está realizándolo. Y la razón por la cual lo realiza él es porque está exponiéndonos a nosotros que debemos de estar dispuestos, así Dios lo está permitiendo, a estar dando más de nosotros, ¿sí? Ahora esto suena un poquito sencillo, si yo nada más lo digo así con mis palabras, o si nada más estamos viendo la exposición del texto, pero debemos de ver nosotros que tendemos a hacer exactamente lo contrario con cosas incluso menores, ¿sí? Tomen por ejemplo nosotros lo que sucede en una casa. En una casa, usualmente dentro de una familia, es mucho más sencillo que de las peleas pequeñas que se encuentran ahí, uno no se rinda. Y si alguien dice, ¿por qué movieron mis cosas? Si alguien dice, ¿por qué no ha salido todavía? Si alguien dice, no se me ocurren más peleas, pero ustedes van a pensar en alguna, ¿no? ¿Alguna pelea familiar? ¿Por qué no bajan la tapa del baño? ¿Por qué no bajan la tapa del baño? La otra persona se defiende hasta la muerte. No literal, ¿no? Pero se defiende grandemente. Es como que está atacando tan grandemente nuestro orgullo,
O aún si lo realizamos nosotros en verdad, está atacando nuestro sentido de verdad, pero que no queremos admitir nosotros para que todo continúe de forma correcta, ¿no? Como en un mejor ambiente. Que no podemos admitir nosotros que quizás le falló la memoria a alguien, quizás a mí, quizás a la otra persona, ¿sí? Como que no queremos admitir nosotros que hicimos algo erróneamente, como que no queremos admitir nosotros que hagamos un poco más. Quizás lo del ejemplo de bajar la tapa, que comencemos a bajar la tapa, ¿no? Porque nos cuesta. Y aquí dice Jesucristo, aun si te costara aquello que es extremadamente valioso como tu capa, estate dispuesto a darlo, ¿sí? ¿Cuál es la solución? Y les doy una solución triple. Nosotros tenemos que tener 3 cosas. Tenemos que tener nosotros un espíritu, un corazón humillado por el pecado. Un corazón humillado por su pecado. Primera cosa, ¿sí? Tenemos que estar nosotros conscientes de qué tan mal tendemos a actuar nosotros y admitir que tendemos a tener errores. Tenemos que tener un corazón que está consciente de que realiza usualmente las cosas mal, ¿sí? Primera cosa. Segunda cosa, tenemos que tener nosotros un corazón agradecido con la gracia de Dios. O sea, tenemos que darnos cuenta que mientras que quizás yo no hice eso que me están recriminando en mi casa, es un ejemplo, aún así, yo tengo mucho más mal que no se me ha sido colocado arriba, ¿sí? Aún si yo no hice eso, de todos modos he hecho cosas peores en relación a Dios. Y aún así, no se me han colocado de parte de Dios, no se me ha recriminado de las cosas que he hecho. Y yo estoy maravillado con la gracia de Dios que ha ido sobre mí, ¿sí? Y una tercera cosa, tenemos que nosotros tener un corazón que dependa de Dios. Y esto es, si somos llevados injustamente delante de un tribunal, es un ejemplo que nos coloca aquí el pasaje. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar eso más, conscientes de que Dios cuida de nosotros, finalmente. Porque en muchas ocasiones no queremos, porque pensamos nosotros que eso va a ser nuestra vida, ¿sí? Ese es un ejemplo de aquí. Si nos quitan esta capa, vamos a morir de frío. Pero tenemos que estar conscientes, si yo lo encomiendo delante de Dios y aún así soy encontrado culpable, aunque sea injusto y yo lo sepa, de todos modos confío en Dios que puedo irme tranquilo de esto, ¿sí? De este juicio delante de mí, ¿sí? Y eso nos lleva a nosotros a observar el último mandamiento. Porque este último mandamiento que vemos en este pasaje, el mandamiento de dar, este último mandamiento nos pide a nosotros que nos desprendamos nosotros de esta dependencia de todas las cosas, ¿sí? Y entonces el tercer mandamiento es al que te pida, dale, ¿sí? Versículo 41 y versículo 42. Al que te pida, dale. Chequen el versículo 41 y 42. Dice, y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no vuelvas la espalda. No le vuelvas la espalda. Entonces, estos versículos anteriores hablaban de la venganza. No busques la venganza. Y estos versículos de ahorita, versículo 41 y 42, nos hacen referencia aún más que no buscar la venganza. Estate dispuesto a entregar generosamente en toda circunstancia, ¿sí? Y nos muestran 2 circunstancias estos versículos. El versículo, la 2, Iván, el número 2, el segundo mandamiento era, no resistan al que es malo. Versículo 39 y 40. No le puse el 2, pero se encuentra arribita. No resistan al malo. Tercer mandamiento, al que pide, dale. Versículo 41 y 42. ¿Ok? Entonces nos muestran 2 ilustraciones. Primera ilustración, versículo 41. Una ilustración en la cual un oficial romano va con el pueblo judío
y le dice a alguno de los ciudadanos del pueblo judío, ayúdame a llevar esto a este lugar. ¿Sí? Lo que hacían en este momento, en este primer siglo, era que los ciudadanos romanos, que en este caso eran oficiales o soldados, ellos podían pedir a las personas del pueblo que llevaran sus cosas, que las transportaran. ¿Sí? Y usualmente lo que llevaban esos soldados eran los mismos instrumentos que utilizaban para poder ellos colocarse arriba del pueblo, para poder estar rigiendo ellos. Entonces, básicamente lo que estaban haciendo era que hacían que movieran los instrumentos por los que los gobernaban. Y eso debía atacar muy grandemente el honor de las personas. Había incluso un grupo que era conocido como los celotes, que después iba a salir en una revuelta e iba a responder armadamente en contra de ellos. Y sin embargo, Jesucristo aquí está diciéndonos, en este caso los del pueblo israelita, le está diciendo, no que tomen una iniciativa para una revolución armada, sino más bien que ellos se detengan y delante de esta opresión, en este caso ellos actúen con una actitud de servicio, que ellos respondan con una actitud de servicio. ¿Sí? Si lo movemos ya nosotros, en este caso a nuestro tiempo presente, quizás tenemos nosotros un mal jefe, quizás tenemos un jefe que no está considerando en este caso los tiempos de las personas, quizás un jefe que está tratándolos mal, que les ordena con una muy mala forma de hablar, que está haciendo, en este caso, quizás incluso un abuso de los horarios de las personas, ¿sí? O tenemos nosotros un mal maestro, un maestro que puede burlarse de sus alumnos, o un maestro que está pidiendo tareas nada más para quitarle su tiempo. Nosotros igualmente tenemos que defender, en este caso, más bien actuar con una actitud de servicio. ¿Sí? Mientras que no nos pidan pecar, ya sea este jefe o ya sea mi maestro o cualquier otra situación, mientras que no nos pidan pecar y la tarea lo podamos lograr, se realiza con una mejor actitud, con la mejor actitud que tengamos nosotros. ¿Sí? Y esa es la idea. En este caso, le está diciendo Jesucristo a esta persona, no solamente le ayudes a llevarlo 1 kilómetro, sino llévalo 2 kilómetros. ¿Sí? Estate ahí. Y esto podría ser visto desde un punto de vista pragmático, un punto de vista práctico. Ejemplo, hay gente que podría decir acerca de esta actividad, ok, si tú no llevas este kilómetro, las cosas del soldado, él va a ir y te va a, dame 2 segundos, ¿cómo se diría esto? A maltratar, te va a atacar, ¿sí? Entonces hazlo para que no te ataque. Si tú no lo realizas de una buena gana, él va a reaccionar, ¿sí? Y eso no te conviene. Y podríamos decir también nosotros eso acerca del tiempo presente. Si tú le respondes a un maestro, obviamente no te va a ir bien, ¿sí? Pero lo que está haciendo Jesucristo es llevarlo más allá, porque no es solamente ver por tu bien en este caso, ¿sí? Ahí te podrían bajar la calificación, pero además de esto, la intención de Cristo más bien es que nosotros veamos que tenemos que anhelar un bien para las personas, aun si son nuestros enemigos. Por ejemplo, chequen el versículo 44 y 45. Yo les digo, solamente unos versículos abajo, yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. O sea, le está diciendo, anhelen el bien de las personas, realicen un actuar bueno, servicial. No significa que admitan que ellos están actuando bien, solo significa que nosotros bendigamos a estas personas, ¿sí? Y eso ayuda a abrir puertas en comunicación para la persona, para poder comunicarle el Evangelio. Ayuda a encomendar a la persona a que Dios actúe en su vida, ¿sí? Al dar nosotros, además de eso, nos estamos haciendo imágenes como Cristo, ¿sí? Nos estamos haciendo a la semejanza de Cristo, que es el mejor ejemplo. Y entonces estamos actuando como aquel que cerró la boca y que bendijo al que los oprimía, ¿sí? Y debemos entonces estar dispuestos nosotros a dar
lo que se encuentra dentro de nuestras fuerzas para ayudar a alguien, aun si nos requiere de nosotros nuestro tiempo y nuestra fuerza. ¿Sí? Y lo elevamos un poco más, porque aquí nos está pidiendo que demos de nosotros, de nuestra fuerza y de nuestro tiempo, pero subámoslo un poquito más. También nos dice, den de lo material que tienen. Y entonces el versículo 42 lo que hace es que nos da una segunda ilustración, en la cual se encuentra, versículo 42, una persona necesitada que está en pobreza y que requiere de cosas físicas. Y está diciéndole a esta persona, versículo 42, si alguien te pide, dale. Y si desea pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Se asume en estos versículos, hay una persona en necesidad. No siempre lo vamos a saber, pero se asume que nosotros tengamos algún contacto, aunque sea, con este conocimiento de que esta persona anda en necesidad. ¿Sí? Y se nos dice, de lo material que tienes, da. Y esto nos duele tremendamente. Un comentarista dice, esto nos duele tremendamente en nosotros. Él dice, porque tenemos una obsesión con las cosas materiales y con las posesiones que no queremos dar. Ya sea porque trabajamos duro y decimos, yo trabajé extremadamente por esto, para tenerlo para mí. ¿Sí? O ya sea porque nosotros tenemos una dependencia incluso de algo, o que nosotros pensamos que en verdad sin esto vamos a padecer nosotros algo material, si nos estamos quedando cortos en nuestro ¿cómo se dice esto? La lista que tenemos de lo que se gasta mensualmente. Presupuesto mensual, ¿sí? Si estamos quedándonos cortos de eso, lo que se asume dentro de este pasaje es que esa persona está en mayor necesidad. Y esa mayor necesidad debería de impulsarnos a nosotros a querer entregar. ¿Sí? Tenemos que nosotros ver entonces al menos dos cosas de esta segunda parte. Dos cosas. Una, para solucionar esto. Una, que debemos concentrarnos nosotros más en los tesoros espirituales que en los materiales. Que tengamos nuestros ojos bien puestos valorando aquello que es espiritual, primeramente, que lo material. Porque eso nos ayuda a desprendernos nosotros de ese amor tan grande que tenemos por ciertas cosas. ¿Sí? Si amamos tan grandemente nosotros la película que observamos cada sábado, porque cada sábado estamos yendo nosotros por una película, a ver al cine, podemos dejar eso unas semanas, ¿sí? Y podemos disfrutar nosotros de estar observando la palabra en ese tiempo. Es un ejemplo, ¿sí? Una segunda cosa, también nosotros tenemos que estar, además de colocar más nuestros ojos en las cosas espirituales, dos, tenemos que estar contentos con aquello que es lo necesario, contentos con lo que es necesario, ¿sí? En ropa, en comida, aquello que es necesario para vivir, que eso sea suficiente para nosotros, para estar felices con lo que tenemos, ¿sí? Usualmente, más bien lo que se asume es, para estar contentos, yo tengo que tener lo que es extra de lo que es necesario para vivir. Pero lo que nos muestra la palabra es, con lo que es necesario para vivir, si eso lo tienes, puedes estar contento, ¿sí? Y aún si no lo tienes, puedes estar contento. Y podemos observar nosotros el ejemplo de Pablo en Filipenses capítulo 4, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ver, entonces, que lo que tenemos es una bendición completa de Dios y que es para que seamos más generosos nosotros con lo que podemos dar a otros, ¿sí? Y entonces podemos observar, para terminar, un versículo que se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 27. Lucas 22, 27, donde observamos en este caso uno de muchos versículos donde se nos ilustra el actuar de Cristo como siervo. Y probablemente sea el más grande. Probablemente con Marcos capítulo 10, 45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a ser un siervo. Nos habla muy similar este pasaje. Lucas 22, 27 dice así, dice, porque Jesucristo hablando, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve?
¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes, haciendo referencia a sus discípulos, yo soy como el que sirve. Pues Jesucristo dice, yo estoy sirviendo y yo vine a servir. Y eso no es algo malo. Más bien, Jesucristo dice, es algo que tienen que seguir ustedes. Y si viéramos nosotros también el pasaje que se encuentra en Juan, cuando él va y les lava sus pies, él les dice, esto lo coloco como ejemplo para ustedes, para que hagan exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, para terminar, ¿qué nos dice entonces finalmente en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42? Básicamente nos colocan estos tres mandatos, ¿no? Primeramente nos traen a la memoria el mandato del ojo por ojo, para que nosotros veamos que nunca tenemos que buscar una restitución más que lo que es justo, y tenemos que detener nuestro corazón que tiende a querer más. ¿Sí? El segundo mandato que nos dice, no resistan al que es malo, para que no obremos de la misma forma que la gente que nos está atacando, que nos está maltratando, ¿sí? Que no obremos de una forma vengativa, ¿sí? Sino que controlemos nuestro impulso personal que tenemos nosotros de defendernos de la misma forma y atacar a otros. Y tres, que al que te pida, le des. ¿Sí? Lo que hace referencia entonces todo esto es que rompamos este ciclo, de violencia que existe tan fácil en todo el mundo, donde alguien se insulta y alguien le responde y continúan de forma ilimitada y generan odio en su corazón, y más bien que nosotros debemos dar generosamente. Aún si es con alguien que nos está atacando, demos generosamente, ¿sí? Con liberalidad. ¿Sí? Y tenemos que darnos cuenta finalmente entonces, dos cosas, y disculpen que coloco tantos números, pero dos cosas más, ¿sí? Digo, ya las traté, pero quiero que las tengamos en la mente. Primeramente, quiero que veamos que esto reta grandemente nuestra naturaleza, que esto va completamente en contra de lo que tenemos nosotros como normal, ¿sí? Dentro de nuestro ser, porque tendemos a querer esta venganza y tendemos a querer esta preservación por la cual no doy a otros, ¿sí? A menos que sea de lo que tengo de más. Y dos, quiero que veamos que sin embargo, cuando cumplimos estas cosas, estas leyes, nosotros nos estamos haciendo iguales, semejantes al actuar de Cristo, ¿sí? Porque Cristo, lo voy a decir en unas palabras de un comentarista para terminar, Cristo es a quien miramos. Ponemos la otra mejilla porque Él puso la otra mejilla. Damos generosamente a todos porque Él da generosamente a todos. Hacemos un esfuerzo adicional porque Él hizo un esfuerzo adicional incluso con nosotros que andábamos en pecado. Porque cuando nosotros, y no solo los romanos del primer siglo, sino nosotros éramos sus enemigos, Él nos ganó con amor. ¿Sí? Vamos a terminar orando. Meni, ¿crees que nos puedes dirigir, porfa, en la oración? Sí, Pi. Vas, Meni. Va. Ok. Ay, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites el día de hoy conectarnos, Señor, para escuchar de tu palabra. Gracias porque nos enseñas, Señor, que no hay que buscar venganza, porque sabemos que tuya es la venganza, Señor, y es mejor que nosotros demos la otra mejilla cuando nos estén ofendiendo, cuando nos estén persiguiendo, Señor, que nosotros seamos mansos, Señor, y no respondamos con agresividad o amargándonos, sino que tengamos este espíritu afable, Señor, y manso y humilde, como tú lo eres, Señor Jesús. Te pedimos que nos enseñes, que cuando pedimos que nos enseñes sabemos que vamos a tener pruebas acerca de esto y te pedimos que nos ayudes a que esas pruebas nos lleven a una madurez, Señor, que nos ayuden a que seamos mejores cada día y más parecidos a ti, Jesús. Te damos gracias por este estudio, por esta palabra y por todo lo que vimos hoy, Señor. Te pedimos que
que se forme un fundamento firme en nuestros corazones y que lo podamos recordar no solo a lo largo de este día, sino a lo largo de nuestra semana, de toda nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén.